Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el día de hoy tenemos un programa dedicado al libro El costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico, libro que se gestionó desde una investigación del observatorio por el economista Ricardo Fuentes y por el experto en estadística Julio Quintana Díaz. Así que eso es un estudio que se ha lanzado a los medios de comunicación del país. Ha surgido, ¿verdad? Muchísimos editoriales y noticias periodísticas al respecto, porque se ha establecido, ¿verdad?, en ese estudio que en las pasadas décadas y desde los años 2000, la economía puertorriqueña ha perdido a causa de la corrupción y de la pobre gobernanza 7.4 mil millones de dólares, lo que en promedio, es decir, son 527 millones anuales. Así que todo el país ha quedado impactado con el hecho, ¿verdad?, de pensar qué se pudiese haber hecho en el país con esos millones de dólares que se han perdido a causa de la corrupción. También porque todos los ciudadanos miramos todos los días los periódicos y escuchamos en las noticias casos continuos de corrupción a todos los niveles, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Y esta es la aportación del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas para tratar de aclarar las dimensiones de este fenómeno que llamamos la corrupción. Y hemos querido, ¿verdad?, con este estudio y con estas cifras que presentamos a la sociedad puertorriqueña, pues llamar la atención y comenzar la gestión de unas políticas públicas de transparencia, de rendición de cuentas y de claridad. Así que vamos a ver en el día de hoy y vamos a escuchar un abstracto de esa conferencia de prensa que tuvimos recientemente con los medios de comunicación del país. Los dejamos con la conferencia. Buenos días a todos y todas y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Desde el 2020, el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, que es la época de el momento de su fundación, se dedica a tres áreas esenciales en la vida de los puertorriqueños. Primero, investigar los problemas más acuciantes que tiene el país y proponer alternativas de políticas públicas para los mismos. En segundo lugar, nosotros hacemos evaluación de propuestas regulatorias y propuestas de ley que se hacen en el país para poder dar, ¿verdad?, una opinión experta sobre las mismas. En tercer lugar, tenemos un vector que tiene que ver con la educación a la ciudadanía. Ahí llevamos a cabo foros, conferencias y tenemos un programa de radio y podcast que se llama Desde el Observatorio, que se transmite todos los lunes por Católica Radio y es retransmitido en Spotify y otras plataformas. En la agenda de investigación de este año nos planteamos hacer dos estudios importantes para Puerto Rico. El primero tiene que ver con la situación de las personas retiradas en Puerto Rico. Eso es un estudio que ya se llevó a cabo, que se recopilaron los datos y los cuales estamos procesando y esperamos que a principios del semestre que viene, digamos entre agosto y octubre, podamos presentar esos resultados. La otra área de investigación que nos planteamos era la corrupción en el país. ¿Por qué? Porque la corrupción, su nombre lo dice, viene del griego, viene de corruptio, viene de romper, viene de quebrar. ¿Qué quiebra? Quiebra la fe de los ciudadanos en su gobierno.
quiebra las esperanzas de la ciudadanía y, por qué no decirlo, quiebra las finanzas del país. En ese sentido, pues buscamos y asociamos al observatorio dos expertos en esta área. Primero, el doctor Ricardo Fuentes, que es economista y profesor de economía, y en segundo lugar, el doctor Julio Quintana Díaz, quien es experto en estadística y funge también como asesor para estudiantes de tesis de maestría y doctorado en el área estadística en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Para nosotros es un honor poder ayudar, ¿verdad?, a aclarar los puntos de política pública en el país y poder proponer alternativas desde la ciencia para la solución de los problemas del país. Dejo entonces con ustedes al doctor Ricardo Fuentes, quien es el investigador principal de esta investigación. Ricardo. Sí, está bien. Muy buenos días a todos y todas. Como mencionaba el doctor Vera, nuestra investigación parte de el interés de buscar un estimado del costo económico de la corrupción. Sabemos que la corrupción se manifiesta de diversas formas. Puede ir desde simplemente robar dinero público hasta, por ejemplo, favorecer en contratos o en políticas públicas a amigos, familiares o personas que donan a una campaña política. Uno de los puntos de partida que encontramos en la literatura y que entonces sirvió de punto de partida para nosotros es que el costo de la corrupción es mayor que la suma del dinero perdido. Un ejemplo sencillo es el caso de educación. Sabemos que invertir en educación estimula el desarrollo económico. Si se roba dinero de educación, el costo de la corrupción no es meramente ese dinero que se robó de la educación, es ese desarrollo económico que no se materializó porque no se pudo dar esa inversión en la educación. Similarmente, podemos ver que empresas a veces deciden invertir o no invertir en un país dependiendo de sus características institucionales, y muchas empresas pueden decidir no invertir en un país precisamente porque se caracteriza por mucha corrupción. En otras palabras, tenemos todas estas dimensiones que van más allá del dinero que se roba sencillamente y que hacen el ejercicio de calcular el costo económico de la corrupción un poco más complejo. Nuevamente, nuestro objetivo principal fue proveer un estimado que nos permita apreciar la magnitud del impacto económico de la corrupción en Puerto Rico para estimular la conversación de la urgencia que es atenderlo. Como mencioné, nuestro punto de partida fue una revisión de literatura de lo que se ha hecho en otras partes del mundo. Encontramos, al revisar esa literatura, que la mayoría de los académicos y los gobiernos están usando modelos estadísticos para medir la relación entre indicadores de corrupción y la actividad económica. Hay diversos indicadores de corrupción que entidades internacionales estiman y publican, entidades como por ejemplo Transparencia Internacional o el Banco Mundial. Como veremos, los indicadores de corrupción del Banco Mundial son los que decidimos utilizar en nuestro estudio porque son los que incluyen estimados para el caso de Puerto Rico. Entre los hallazgos de esa revisión de literatura alrededor del mundo, encontramos que el costo económico de la corrupción puede ascender a miles de millones de dólares en actividad económica perdida. Pero además, un hallazgo que fue medular para lo que luego se convirtió en nuestra metodología fue que la corrupción es un síntoma de un problema mayor. La corrupción es un síntoma de un gobierno con un marco institucional débil caracterizado por pobre gobernanza. Precisamente, estos indicadores del Banco Mundial capturan diferentes dimensiones de la buena gobernanza, que se refiere al buen funcionamiento de instituciones gubernamentales. Estas diversas dimensiones de buena gobernanza incluyen participación ciudadana y rendimiento de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno,
calidad de las regulaciones y la permisología, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Estos indicadores de gobernanza, como mencioné, los estima y los publica para el caso de Puerto Rico y los demás países del mundo el Banco Mundial en su base de datos que se conoce como los World Governance Indicators. Precisamente dado a que la corrupción está profundamente entrelazada a estos otros problemas de gobernanza y estas diversas dimensiones de la gobernanza, decidimos que para hacer un análisis integral debíamos incorporar al ejercicio estadístico no solamente los indicadores de corrupción, sino además los diversos indicadores de gobernanza en el ejercicio. Cuando fuimos a la base de datos del Banco Mundial y descargamos los indicadores de gobernanza para el caso de Puerto Rico, podemos observar que han estado en una tendencia decreciente, sobre todo desde mediados de los 2000 en adelante. Este es precisamente el periodo que coincide con nuestra depresión económica, ¿verdad? Sabemos que llevamos en una depresión económica desde el 2006 y pues, de entrada, al visualizar los datos del Banco Mundial, un primer hallazgo interesante es que esta caída en la calidad de la gobernanza en Puerto Rico coincide en el tiempo con la depresión económica. Y entonces, partiendo, ¿verdad?, de esa literatura, decidimos hacer el ejercicio estadístico de ver cuál era la relación entre esta caída en los indicadores de gobernanza y la caída en la actividad económica de Puerto Rico para ver si en efecto había una relación entre los mismos. Destaco, para dar un poquito más de detalles sobre este indicador del Banco Mundial, es un indicador que va desde 2.5 a negativo 2.5, 2.5 reflejando buena gobernanza, negativo 2.5 reflejando muy pobre gobernanza. Nuevamente, como podemos ver en prácticamente todos los indicadores, Puerto Rico ha observado una caída y entre los indicadores donde peor nos encontramos, por ejemplo, tenemos la efectividad gubernamental y esta línea gris. Entonces, en el caso de control de la corrupción, que es la violeta, vemos nuevamente esa caída también. ¿Cuáles fueron nuestros hallazgos? Pues pudimos constatar que hay una relación entre la pérdida de buena gobernanza, entre esa caída en los indicadores de gobernanza y la situación económica en Puerto Rico. No se trata de que la caída en gobernanza causó la crisis tuvo otras causas estructurales. Sin embargo, sí la caída en la calidad de la gobernanza influyó la profundidad de esa crisis. En otras palabras, si Puerto Rico hubiese logrado estabilidad en la calidad de sus instituciones, estabilidad en la calidad de su gobernanza durante la depresión económica, pues dicha crisis potencialmente pudo haber sido menos profunda y hoy estaríamos más cercanos a retornar a esos niveles pre-crisis. Se corrieron diferentes modelos y se pudo constatar la relación de la mayoría de los indicadores de gobernanza con esa pérdida adicional de actividad económica. Pero otro de los hallazgos interesantes fue que uno de los indicadores que más impacto tuvo en los diferentes modelos fue el de voz y rendición de cuentas, que se refiere a la medida en que los ciudadanos de un país pueden participar en las decisiones de gobierno. Y en segundo lugar, el indicador que encontramos con mayor frecuencia, con mucho peso, fue precisamente el de la control de la corrupción. Y es interesante que en el Banco Mundial definen control de la corrupción como la corrupción como la medida en la que el poder público se ejerce en beneficio privado, pero incluyendo además la captura del Estado por élites e intereses privados de esas élites. Poniendo esto en dólares y centavos, y nuevamente la intención aquí es dar una idea de las magnitudes, se encontró que el deterioro de nuestra capacidad de controlar la corrupción a partir de la década de los 2000 le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de
7.4 mil millones de dólares o en promedio 527 millones de dólares anuales. En el caso de voz y rendición de cuentas, se estimó que su deterioro le ha costado a la economía alrededor de 11.6 mil millones de dólares o en promedio 1.2 mil millones anuales. Estas magnitudes nuevamente son cónsonas con los hallazgos de otras jurisdicciones. En otras palabras, las magnitudes nos hacen sentido porque se asemejan a lo que otros países están encontrando, que la pobre gobernanza le cuesta a ellos. Nuevamente, la idea de poner este impacto en dólares y centavos era para comunicar la magnitud del problema y con el objetivo de estimular la conversación de la urgencia. Entonces, ¿qué se puede hacer para atender, uno, la corrupción en Puerto Rico y la pobre gobernanza en general? Pues nuevamente, volvemos al tema de la capacidad institucional del gobierno. Esto es un punto que uno encuentra que conecta con diversas dimensiones, específicamente también el tema del desarrollo económico. Por dar un ejemplo, en Puerto Rico se habla mucho de que hace falta un plan de desarrollo económico. La realidad es que en Puerto Rico se han redactado y publicado docenas y docenas de planes de desarrollo económico. El asunto es que ninguno se implementa, porque el asunto es uno de pobre efectividad en el gobierno. Esa pobre efectividad o esa deficiencia en la efectividad del marco institucional del gobierno es lo que viabiliza situaciones de corrupción y es también lo que nos obstaculiza el salir de la crisis y lograr implementar medidas de desarrollo económico. Entonces, ¿cómo uno fortalece esa capacidad institucional del gobierno? ¿Cómo uno fomenta una mejor gobernanza, una buena gobernanza? En el caso de Puerto Rico, y esto es algo que muchos otros académicos han discutido y han mencionado, tenemos el asunto de que hay demasiada influencia de la política partidista en nuestras instituciones gubernamentales. En el país sabemos que hay un vaivén entre los dos partidos políticos dominantes y que cada vez que se da ese vaivén, en muchas de las agencias se comienza desde cero. Entonces no hay una estabilidad, no hay una continuidad. Además de eso, vemos que se ha debilitado esa capacidad interna del gobierno que a su vez promueve una dependencia de consultores externos. Y eso también habla sobre la deficiencia institucional del gobierno. Muchas veces le cuesta más dinero al gobierno. Y similarmente, cuando cambian los partidos políticos, no solamente cambian las personas al mando, sino también muchas veces cambian los consultores. Esos consultores se llevan mucho conocimiento con ellos y de nuevo empieza todo desde cero. Así que una de las primeras cosas que nos urge es aislar nuestras instituciones públicas de esa influencia corrosiva del partidismo político. A su vez, eso también se atiende promoviendo la participación ciudadana de una manera verdaderamente profunda e integral y buscando establecer buenas prácticas de administración y de política pública. Nuevamente, estas recomendaciones no son nada nuevo. Tenemos diversos académicos e instituciones que han estado planteando lo mismo. Por mencionar algunos ejemplos, el destacado economista puertorriqueño Francisco Catalá ha sido una de las voces que más ha enfatizado la urgencia de atender el marco institucional en Puerto Rico. Además del observatorio, otras organizaciones sin fines de lucro como el Centro para la Nueva Economía y como Espacios Abiertos han hablado de la urgencia de mejorar esa capacidad institucional del gobierno y de promover mayor transparencia. Así que, sin duda alguna, urge que el gobierno aproveche ese ecosistema de organizaciones sin fines de lucro que están trabajando con el tema de la buena gobernanza para apalancarse sobre ellas y poder implementar cambios que nuevamente protejan nuestras instituciones públicas de esa influencia corrosiva del partidismo político. Esto es quizás una de las áreas donde muy pocos puertorriqueños probablemente sienten mucha esperanza. Uno habla
con los puertorriqueños y las puertorriqueñas en la calle, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos. Y lo que uno observa es una constante insatisfacción con nuestro gobierno. Muy pocos puertorriqueños dirían que sienten que tenemos un buen gobierno. Y además un sentido de desesperanza, de que no vislumbramos forma de que nuestra cultura política vaya a cambiar y que la calidad de nuestras instituciones fuese a cambiar y pudiésemos lograr aislarlas de esa influencia corrosiva del partidismo político. Sin embargo, lo que la literatura sugiere es que sigue siendo una de nuestras tareas más urgentes, porque nuevamente esa falta de capacidad institucional en el gobierno es lo que viabiliza situaciones de corrupción, además lo que obstaculiza que se puedan diseñar e implementar efectivamente estrategias de desarrollo económico. Así que, a pesar nuevamente de que es un área de mucha desesperanza, es urgente, como dice el título, ¿verdad?, transformar esa desesperanza en acción colectiva, porque de lo contrario va a ser bien difícil cambiar nuestra trayectoria económica. Y hablamos de la necesidad de cambiar esa trayectoria económica, uno, para que nuestros hijos e hijas no se tengan que mudar a Estados Unidos para buscar trabajo, para que se puedan quedar aquí, para que nuestras familias puedan extenderse, ¿verdad?, tener hijos e hijas aquí en Puerto Rico y atender al asunto poblacional. Para atender todos estos aspectos necesitamos cambiar la trayectoria económica. Y nuevamente, para cambiar esa trayectoria económica, necesitamos atender las deficiencias institucionales del gobierno. Y nuevamente, eso implica aislando nuestras instituciones de esa influencia corrosiva del partidismo y promoviendo participación ciudadana para construir un gobierno que sea efectivo, caracterizado por buena gobernanza y que en efecto pueda implementar los cambios que necesitamos para cambiar esta trayectoria y poder quedarnos en casa. Amigos, vamos a una pausa y volvemos en breve desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, escuchando la conferencia del costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico con el doctor Ricardo Fuentes y el doctor Julio Quintana. La relación entre estos indicadores implica que cuando bajan estos indicadores de gobernanza, pues se pierde actividad económica, y en la medida en que mejoran los indicadores de gobernanza, pues se puede generar actividad económica sin duda alguna. Y nuevamente esto es algo que se observa en otros países también, y por eso en otros países se ha enfatizado tanto el asunto de la calidad de la gobernanza y las capacidades de las instituciones públicas. La situación de Puerto Rico en el pasado, estamos hablando, no sé, años 50, 60, ¿era diferente? ¿Qué es lo que cambió? Definitivamente, nosotros en Puerto Rico, empezando en los años 40, incluso antes de Muñoz Marín, con la gobernación de Rexford Tugwell, Puerto Rico empezó un proceso de construcción institucional y diseño institucional. Y en Puerto Rico se crearon instituciones bastante efectivas. Y yo creo que muchos de los logros de esa segunda mitad del siglo XX que iniciaron con el proceso de diseño institucional del gobernador Rexford Tugwell, ya a partir de los 2000 vemos que comienza su deterioro. Y aquí hubo muchos factores envueltos. Sin duda alguna había un desgaste económico que implicaba menos recaudos para el gobierno y eso afectó. También hubo giros ideológicos que enfatizaban menos el rol del gobierno, y todo eso se combinó para que se fuese gradualmente, en cierto sentido, abandonando nuestras instituciones públicas y también dejándolas un poco a la merced de esos vaivenes político-partidistas. Y por eso precisamente otro de los economistas que habla mucho de esto, que es Francisco Catalape, él compara, ¿verdad?, esa trayectoria de la construcción institucional que se dio a partir del gobernador Tugwell, que eso es precisamente lo que hace falta nuevamente. Él dice que nos tenemos que sentar en la mesa de diseño institucional para nuevamente reconstruir nuestras instituciones públicas de una manera caracterizada por participación ciudadana, por transparencia
y obviamente con el objetivo de aumentar su efectividad, aislándolas de esas influencias de la política partidista. Aquí en ese sentido yo veo una gran paradoja, ¿verdad? Por décadas se ha dado una tendencia, ¿verdad? Estamos diciendo que desde el observatorio hemos observado una gran paradoja, ¿verdad? Y es que por décadas se ha dado una tendencia a desregular muchos asuntos en el gobierno, a descapitalizar las agencias gubernamentales, a no atender adecuadamente los asuntos de personal del gobierno, lo cual ha tenido ¿verdad? La razón, ¿verdad?, de que muchas personas bien capacitadas han abandonado al gobierno. Todo eso en aras de hacer el gobierno más competitivo y de hacer el país más competitivo y de atraer capitales. Así que en aras de atraer esos capitales y de acelerar la economía, hemos minado el marco institucional, que es lo que hemos visto hoy día. Y entonces no solo no se ha dado el crecimiento económico que esperábamos a través de esa desregulación y de esas medidas neoliberales, sino que hemos posibilitado o creado un caldo de cultivo para la corrupción al desinstitucionalizar el país. ¿Ven algún tipo de solución a corto plazo en cuestión del sistema en cómo está corriendo ahora mismo el gobierno de Puerto Rico? Yo creo que en el corto plazo se pueden buscar medidas que logren demostrar que las decisiones que se están tomando en un gobierno ahora mismo se basan en evidencia y en datos. Yo creo que ahora mismo no tenemos esa transparencia para que podamos constatar que las decisiones de las contrataciones que se dan hasta el diseño de políticas públicas, no hay suficiente transparencia para como ciudadanos poder constatar que esas decisiones se tomaron nuevamente en base a evidencia científica, a datos, tampoco sobre cómo se va a estar midiendo el éxito, qué indicadores se van a usar para medir el éxito de esas medidas. Yo creo que en el corto plazo lo primero que deberíamos exigir es esa transparencia, de poder constatar que las decisiones que se están tomando se basaron en evidencia, en datos, en estudios. Eso sería como un primer paso inmediato, pero en el largo plazo, nuevamente, yo creo que hace falta un rediseño institucional o una construcción institucional para asegurar que tenemos todo un marco que promueve participación y que promueve, ¿verdad?, ese diseño efectivo de políticas públicas. Lo otro sería, basado en la investigación que se realizó, ¿hay algún tipo de proyección o probabilidad de qué pudiera surgir luego de esta investigación? No, en términos de proyecciones hacia el futuro, no, pero como mencionaba el compañero, pues, sin duda alguna, si mejoramos el rendimiento o la calidad de nuestra gobernanza, pues uno esperaría ver esa mejoría también en la actividad económica. Pero nuevamente, volviendo al punto que mencioné, la caída en gobernanza no fue lo que causó la crisis, así que mejorar la gobernanza no necesariamente nos va a sacar de la crisis, pero sí, sin duda alguna, mejorar la gobernanza nos va a ayudar a salir de la crisis más rápido y para poder tener una trayectoria sostenida de desarrollo económico, ¿verdad? Ahora mismo, ¿verdad?, yo hablo de la depresión económica del 2006 a 2017, porque después de eso está el huracán María y eventualmente el COVID, y eso representó una inyección de miles de millones de dólares a la economía, y ahora mismo uno está observando que la economía, varios indicadores económicos muestran ciertos respiros, pero esos fondos federales se van a acabar, y nada ha cambiado lo suficiente como para uno poder esperar que cuando se acaben esos fondos la economía va a seguir bien. Probablemente nuestra trayectoria económica, cuando se acaben esos fondos, pues, regrese, ¿verdad?, a esa caída. Y nuevamente, si
nosotros cambiamos la calidad de nuestra gobernanza, la efectividad de nuestras instituciones públicas, pero eso nos permitiría poder tener no solamente tener un plan, porque como he mencionado, han habido muchos planes, pero implementarlo para que cuando se acaben esos fondos, la economía pueda entonces proceder a una trayectoria de desarrollo. Por último, estamos ya casi a punto de un nuevo ciclo electoral. ¿Qué se le debe recomendar entonces a estos funcionarios, ya sea una persona que esté reelecta o un nuevo funcionario a cargo del gobierno? ¿Qué se le puede recomendar a los posibles candidatos de este cuatrienio? Yo creo que debe haber un compromiso genuino con que se van a aislar las instituciones públicas del partidismo político. Y yo creo que eso, nuevamente, es un cambio significativo a la cultura política puertorriqueña. O sea, que lo que ha caracterizado nuestra cultura política ha sido precisamente que cada vez que hay el cambio y cambia de rojo a azules, cambia todo, ¿verdad?, el asunto en gobierno. O sea, que estaríamos exigiéndole a esos dos partidos dominantes un cambio significativo en su cultura política. Sin embargo, si eso no ocurre, las posibilidades para Puerto Rico no se ven, ¿verdad?, muy alentadoras. Así que yo creo que debe estar esa exigencia de que estos partidos, que son los partidos dominantes, que son en gran medida la raíz de este problema que se está observando, tengan ese compromiso con cambiar su cultura política y aislar las instituciones gubernamentales, las agencias, de esa dinámica partidista. Y de lo contrario, ¿verdad? Si no vemos esa capacidad de los partidos dominantes de comprometerse a ese cambio en la cultura política puertorriqueña, pues entonces el cambio en la cultura política puertorriqueña lo tendríamos que hacer nosotros votando por otros partidos que no son la causa principal de esto que se ha observado. Así que yo creo que eso es la relación, ¿verdad?, con el asunto electoral. Elaborando, ¿verdad?, en esa pregunta original que nos haces de qué podemos hacer, pues mira, nosotros le hemos legado al país, por ejemplo, en el 2020 nosotros hicimos un libro desde el observatorio donde reunimos más de una docena de especialistas y de intelectuales del país para hacer recomendaciones puntuales de política pública en el área de economía, en el área de gestión pública, en el área de estudios poblacionales. Y vamos, eso se compartió con todos los legisladores, se compartió con todos los jefes de agencias, se compartió con el gobernador. Lo que quiero decir es que cuando Ricardo habla de la década del 40, ¿qué ocurría en la década del 40 que no ocurre hoy día? Una fusión entre la actividad gubernamental y la actividad intelectual en el país. En estos momentos vivimos un divorcio en lo que es la academia y lo que es el gobierno. Y en la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, una de las áreas que más se atendió fue una ponencia de la Escuela Graduada de Administración Pública, una ponencia de la Escuela de Planificación. O sea, en Puerto Rico hay entidades y hay intelectuales que están dispuestos a donar su tiempo para mejorar las cosas en el país, pero tienen que haber resultados y tiene que haber un empoderamiento de parte de los que detentan el poder político de asumir, ¿verdad?, y de navegar conjuntamente con la academia. Por otro lado, ¿verdad?, piensen ¿qué sería Puerto Rico si cada año le pudiéramos inyectar a las necesidades del país 1.800 millones de dólares? De eso es que estamos hablando, ¿verdad? Con ese control, con esa mejora en el marco institucional, se le inyectarían al país 1.800 y algo de dólares, que es la suma de las dos cifras que Ricardo nos acaba de dar. Claro, hay que crear un marco institucional porque no importa la cantidad de dinero que uno ponga, si el sistema es un sistema corrupto, pues no vamos a llegar a ningún lado. Pero si tenemos un sistema adecuado de controles y de indicadores de eficiencia, pues podemos cambiar el país. Pero hay que dar pasos y hay que dar pasos pronto. Invito al doctor Julio Quintana
Sí. En realidad, de toda de esta investigación que hemos realizado, yo puedo pensar que estos problemas que estamos discutiendo están tan entrelazados con una serie de problemas que tiene Puerto Rico. Por ejemplo, recientemente se ha levantado una preocupación enorme por el reto demográfico que tiene Puerto Rico, el reto de la inmigración enorme que hay hacia Estados Unidos, y también la baja en nacimientos que está produciendo una contracción en la población de Puerto Rico, una merma sustantiva. Entonces, uno piensa, se han hecho estudios también que indican que hay profesionales emigrando porque buscan una mejor calidad de vida o mejores condiciones de trabajo, y entre esos está la cuestión económica, pero también la seguridad. Y vemos que la educación, están buscando un buen sistema educativo para sus hijos, y también un lugar donde puedan desempeñarse profesionalmente con una calidad de vida relacionada. Y esas dos situaciones, particularmente el colapso que está teniendo la población de Puerto Rico, es una consecuencia de estos problemas de la corrupción, porque, como indicaba el doctor Fuentes, el sistema educativo, cuando se llevan esos millones de dinero, los que se lo llevan en contratos fatulos, etcétera, pues es dinero que no se está proveyendo para crear un buen sistema educativo en Puerto Rico. Entonces se busca ir a Estados Unidos en busca de esos beneficios, ese estado. Lo mismo ocurre con la salud, y lo mismo ocurre con toda una serie de cosas en las que el puertorriqueño está buscando solución yéndose, y debemos atraerlo. Entonces el gobierno toma posiciones, en algunos casos simplistas, con respecto a la población. Por ejemplo, alguien da por ahí una solución simplista, sin ver que el crecimiento de la población se debe dar dentro de un marco de mejorar todo el entorno de la vida de los puertorriqueños. Por ejemplo, ¿por qué pueden limitarse muchos matrimonios en tener hijos? Porque ahora el padre y la madre tienen que trabajar, y entonces el Estado no le provee para un lugar de cuidado, por ejemplo, para esos niños. Entonces no hay tampoco un sistema de salud muy bueno para esos niños. La población de Puerto Rico, hay muchas personas o familias que no poseen un seguro privado de salud, pero también el seguro de salud del gobierno no es una panacea. Así es que todo esto está muy, muy relacionado con los temas que se están tratando. Y todas las soluciones que se puedan dar a los problemas de Puerto Rico básicamente están en el fortalecimiento de la gobernanza, una buena gobernanza. Y es interesante que este factor este indicador de lo que llamamos voz y
adjudicación o de rendimiento de responsabilidades, rendimiento de cuentas, pues es importante ver que la acción, muchos de los casos de corrupción se han descubierto por la prensa, por el público, por investigaciones que se han hecho, porque por otro lado no se hubieran conocido. Así que esto es extremadamente importante. Todos estos elementos de una buena gobernanza definitivamente van a rendir frutos si logramos, si los restablecemos, vamos a decir. Amigos, hemos visto en esta conferencia que se nos ha presentado, esta conferencia o lanzamiento de los resultados del estudio del costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico, las graves implicaciones que este fenómeno ha tenido, al menos en las pasadas décadas, en la sociedad puertorriqueña. Así que vimos los enormes costos en términos económicos. Resulta interesante que del análisis de regresión complejo, ¿verdad?, que hacen tanto el doctor Quintana como el doctor Ricardo Fuentes, sale a la luz claramente que hay que para atajar la corrupción hay dos grandes herramientas que posee la sociedad puertorriqueña. Una herramienta, vamos a decir, que es más institucional, que tiene que ver con el control de la corrupción. Aquí los investigadores llaman la atención de que hay que fortalecer el marco institucional del país. Es decir, hay que fortalecer las instituciones, hay que fortalecer la reglamentación, hay que fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, hay que poner más dinero en aquellas instituciones que están llamadas por ley a regular a otras agencias gubernamentales. Así que resulta muy importante la labor de investigación de las agencias y de la legislatura y la labor de reglamentación de modo que podamos atajar esas prácticas. Así que por un lado, los resultados llaman a fortalecer ese marco institucional, a fortalecer, vamos a decir, esa parte formal del gobierno. Por otro lado, sin embargo, los estudios llaman mucho la atención de que uno de los factores que más predice el combate a la corrupción es el de voz y rendición de cuentas. Y esos son factores que están fuera, vamos a decir, del ámbito institucional. La voz significa la participación ciudadana, la participación de cada uno de nosotros en los procesos gubernamentales. Para lo cual es esencial, resulta esencial el derecho a la información pública de los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos tenemos que acceder a los datos del gobierno, los ciudadanos tenemos que poder acceder a los informes gubernamentales para poder nosotros informarnos y de esa forma servir de entes reguladores. Ahí la labor de la prensa ha sido fundamental y es fundamental en el logro de un gobierno más transparente, de un gobierno más eficiente y de un gobierno, por qué no decirlo, menos corrupto. El país no se puede dar el lujo de seguir perdiendo sobre 500 millones de dólares anuales por la corrupción, porque nosotros no somos un país rico, nosotros somos un país endeudado que tenemos encima una junta de supervisión fiscal. Así que resulta imperativo el que reconozcamos nuestra labor, la labor de cada uno de los ciudadanos, la labor de los organismos gubernamentales y la labor de las organizaciones sin fines de lucro y de los institutos de investigación y los institutos que promueven el derecho a la información de los ciudadanos, como es el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, para poder fortalecer
la institucionalidad en el país, la cual se ha perdido. Así que no importa, compañeros, la cantidad de dinero que entre el país, si no fortalecemos el marco institucional, si no fortalecemos nuestras instituciones extragubernamentales que regulen la acción gubernamental, como son los clubes de prensa y como son nuestras organizaciones como es el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas. Amigos, sin tiempo para más, los dejamos hasta la semana que viene en Desde el Observatorio. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales y también en las plataformas digitales como Spotify y YouTube. Hasta la semana que viene en Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopUCPR@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.